Estamos al aire en Radio Ciudadela 88.7 en tu buscador digital. Nos encontramos en Esto es Arte. La frecuencia cultural que estabas esperando. Mi nombre es Daniel Fernández Corso y junto a Anisa Todaro los acompañaremos en los próximos 60 minutos. También estarán con nosotros María García Marichal, Natalia González, Beatriz Marenco y otros colaboradores que están llegando a ustedes cada semana para acompañarlos junto a nosotros aquí en Esto es Arte. Recuerda que también nos puedes encontrar en las redes digitales. En la cabina de control y soporte técnico nos asiste, como siempre, la inigualable Esther Ferreira. Esto es Arte es un programa que representa a la Asociación Uruguaya de Escritores, AUDE. Nuestra página web es audeuruguay.weebly.com y aquellos que deseen comunicarse con nosotros lo pueden hacer a través de nuestro correo electrónico asociacionuruguayaescritores@gmail.com. Y así, a todo blues, entramos en la agenda cultural. Iniciamos el programa de hoy con la agenda cultural de Esto es Arte y como ustedes ya saben, les vamos a ir informando sobre algunas de las propuestas artísticas que se están desarrollando en estos días. Por lo tanto, Nisa, escuchamos con interés todo lo que tenés para contarnos sobre lo que va a pasar y también sobre lo que ha ocurrido. Bueno, Daniel, entonces comienzo con los anuncios. Les cuento que el pasado 28 de mayo, AUDE participó en la Feria del Libro y del CD en la ciudad de La Paz, organizado por la Esquina Cultural La Paz. Estuvimos presentes con algunas de las obras. Fue un fin de semana con muchísimo ritmo, donde la música estuvo muy presente. Hubo también muy buena concurrencia a pesar del frío. Fuimos invitados por la escritora Yani Tugores y así también nos encontramos con escritores de distintos departamentos. Un acontecimiento que disfrutamos muchísimo. Por otra parte, les cuento que AUDE va a participar de un evento cultural en el CASMU que va a continuar durante todo el año. Es una iniciativa que se llama Saludarte, que es parte de una fundación que trabaja con niños en recuperación de distintos tipos de patologías, algunas muy severas. Vamos a estar allí conversando y contando algunas historias cada semana en un acercamiento cultural que hacemos con estos chicos y con el CASMU en general. Otro tema es que el pasado 30 de mayo, la escritora Marta Estigarribia realizó por Zoom la conferencia sobre el escritor, compositor y pianista uruguayo Felisberto Hernández. Tuvo muy buena concurrencia, tanto nacional como internacional. Les cuento que AUDE está involucrado con la Sociedad Belloni para difundir su obra, en el cumplimiento de los 140 años del nacimiento del escultor. Va a ser un evento que va a tener una repercusión a nivel nacional y regional. AUDE apoya este emprendimiento y está trabajando conjuntamente para hacer posible esta celebración. Y por último, un tema muy interesante, que se está filmando un cortometraje, un documental sobre Juana de Ibarburu, que se va a transmitir por televisión, que se filmó en Melo, en la casa de Juana de Ibarburu, y se muestra a la poetisa como la primer presidente de la Asociación Uruguaya de Escritores. Con respecto a eso, el presidente de la asociación, Daniel Fernández Corch, habló sobre el tema y algo también de su obra. Bueno, hasta aquí, Daniel, voy con los avisos que teníamos para el día de hoy.
así con esta música de blues de un viejo disco, más bien dicho, una muy vieja grabación de disco de pasta, es que entramos en Autores en Ciudadela. Aquí, hoy, nuestra panelista María de los Ángeles nos va a presentar la primera parte de el encuentro con un gran escritor. A mí me ha fascinado toda la vida, que es Howard Phillips Lovecraft. Yo creo que una persona que ha inaugurado o ha innovado, mejor dicho es la palabra correcta, en la literatura, porque introduce al género de terror con sus características muy personales, ¿no? Un autor que no solo ha tenido una gran imaginación, sino que también ha abierto la mente a sus lectores, dando una nueva perspectiva, yo diría que muy diferente, sobre el mundo en el que vivimos. Por lo tanto, demos vuelta a la página y le damos la bienvenida a María de los Ángeles, porque ella lo sabe todo sobre Howard Phillips Lovecraft, aquí en Radio Ciudadela FM 88.7. Muy buenas tardes, amigas y amigos de Esto es Arte. ¿Cómo están? Un saludo muy especial para ustedes, audiencia, para Nisa, para Daniel. Soy María García Marichal en este espacio que llamamos Autores en Ciudadela y que intenta llevarles, acercarles a escritores de diferentes partes del mundo, desde nuestro país hasta donde imaginen, para que puedan indagar, buscar, conocer. Hoy quiero empezar esta pequeña charla con una frase de este autor del que vamos a hablar, que quizá alguno de ustedes conozca. La emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo. Y el miedo más antiguo y más intenso de los miedos es el miedo a lo desconocido. Algunos de ustedes deben recordar H.P. Lovecraft, uno de los más grandes escritores de horror de todos los tiempos. Howard Phillips Lovecraft nació el 20 de agosto de 1890 en Providence, Rhode Island, en los Estados Unidos. Falleció el 15 de marzo de 1937 en su ciudad natal. Conocido como H.P. Lovecraft, es el creador de una literatura única donde confluyen la ciencia ficción, el horror y una mitología propia creada por el mismo autor. Es artífice de un mundo paralelo, un inframundo oscuro con toda una historia de dioses terribles y una cosmogonía propia. Por otra parte, elaboró, basado en esta estructura, una bibliografía inexistente, pero perfectamente coherente. Tan es así que hay seguidores de Lovecraft, admiradores, que han buscado los libros imaginados por este escritor, tantos años infravalorado, hoy ubicado en un lugar destacado entre los grandes escritores de la historia. El mismo Jorge Luis Borges planteó que su forma de trabajar, de crear los libros imaginarios, sus autores, sus reproducciones, sus traducciones, estaban influidas por H.P. Lovecraft. Vamos a hablar brevemente de su vida. Fue el hijo único de Winfield Scott Lovecraft, representante de ventas, y de Sarah Susan Phillips. Nació en Providence y, salvo una breve temporada en la que estuvo viviendo en New York, porque se casó, no salió nunca de su ciudad de origen. Su madre estaba muy marcada por los problemas psicológicos que se profundizaron cuando su esposo tuvo una crisis nerviosa en la habitación de un hotel y debió ser hospitalizado definitivamente. Frente a esta situación, Sarah se fue a vivir a casa de su padre, Whipple Van Buren Phillips. Howard toma el apellido de su abuelo, a quien admiraba profundamente y que tenía una biblioteca estupenda, en la que él fue un niño y un adolescente feliz. A pesar de esta felicidad, la sobreprotección materna lo volvió frágil y enfermizo. Tenía pesadillas terribles que volcó en sus creaciones. Disfrutó mucho de los libros de Edgar Allan Poe, a quien considera su maestro. Ambrose Bierce, Lord Dunsany, el estupendo Arthur Machen también fueron influencia marcada para H.P. Lovecraft. Le encantaba leer Las Mil y Una Noches y la mitología griega lo fascinaba. Esto influyó notoriamente en la creación de los ambientes de sus cuentos. Templos, cipreses, caminos embaldosados, esculturas,
jardines de estilo griego. Pero también fue un gran estudioso. Quiero destacar que ese desborde intelectual no solo se observa en historia, mitología o fantasía. Fue un serio admirador de las ciencias y amaba la geografía. Podemos ver en sus trabajos que fue un hombre profundamente informado, que manejó mapas, investigó históricamente e incluso era capaz de crear mapas a escala imaginados por él. En el año 1906 logró un trabajo en el periódico Providence Tribune, donde se dedicó a escribir una columna de astronomía. Imaginen todo lo que había estudiado. En 1908, cuando tenía 18 años, publicó el cuento El alquimista. Él no pudo terminar sus estudios formales porque sufría ataques nerviosos, de modo que fue principalmente un autodidacta, de ahí su enorme pasión por el estudio. En esas etapas críticas de sus enfermedades nerviosas, se apartaba por largo tiempo, temporadas enteras del trato con las personas, y se dedicaba a escribir poesías y relatos y a estudiar. En 1913, Lovecraft mandó una carta a la publicación de Argosy atacando la obra de Fred Jackson, que era una historia de amor. Fred Jackson fue principalmente escritor de historias de amor. Fue tan grande la cantidad de cartas que enviaron los fans de Jackson que no pasó inadvertida la presencia de este hombre que justamente iba contra la literatura de este autor, hasta que justamente el presidente de la asociación leyó la carta. La Asociación de la Prensa Amateur invitó, por medio de su presidente, Edward Dass, a Howard Philip Lovecraft a unirse a la sociedad, y él aceptó encantado. El reconocimiento literario que tuvo de los cuentos publicados en Weird Tales impulsó a Lovecraft a ser más comunicativo. Tanto fue así que cultivó una fuerte amistad epistolar con un grupo de escritores que formaron el Círculo de Lovecraft: August Derleth, Dolan Wangri, Frank Belknap, Robert Bloch, el autor de Psicosis, y otros. Entre ellos... Es momento de hacer contacto con los autores que están más allá de nuestra frontera, con aquellos que sueñan en otras tierras, pero bajo la misma luna que nosotros. Así, hoy recibimos en Escritores en otras tierras a la escritora venezolana María Esther Leal, quien ha publicado un libro llamado El cielo es real, la vida continúa. Para ello, nuestra producción ya nos pone en contacto con María Esther Leal en una entrevista coordinada por Nisa. Así que, amigos, a disfrutar de este encuentro con la escritora venezolana María Esther Leal, aquí en Esto es Arte. Gracias, Daniel, por la presentación que le hiciste a nuestra invitada. Y ya estamos con María Esther, que nos va a decir de qué país es y dónde reside actualmente. Muchísimas gracias, Nisa, Daniel, por esta invitación maravillosa. Quiero que sepan que soy una venezolana viviendo hoy en día en Milano, Italia, y muy contenta de formar parte de los nuevos escritores de esta María Esther, generación. ¿cómo comenzaste a sentir que eras un canal de comunicación celestial? El tema de la muerte es un tema recurrente en los pacientes que van a la consulta psicológica. Muchos de ellos han pasado por situaciones en las cuales han perdido sus familiares, personas queridas, y la inclinación que tuve de trabajar con esto fue la propia, la que nos enseñaron en la universidad. Sin embargo, cuando comenzó a aparecer en mi vida una experiencia que yo la descubrí como algo realmente sorprendente, fue cuando supe que lo poco que conocía de la muerte tenía que ser para mí una materia de profundidad y de aprendizaje, especialmente cuando comencé a vivir las primeras experiencias de lo que yo llamo canalización,
que no es más que recibir un mensaje de las personas fallecidas para sus familiares. Una vez que eso sucedió en mi vida, pues mis propios paradigmas de una psicóloga educada en una universidad comenzaron a resquebrajarse para ayudarme a ver más allá de lo que yo conocía. ¿Cómo integras la psicología clínica con la espiritualidad? La pregunta es muy interesante porque la mayoría de las personas que iban a la consulta, a pesar de recibir una serie de terapias, experimentaban una sensación de vacío. A pesar de que se sentían bien atendidos, en el fondo seguían demandando cosas que yo me di cuenta que estaban relacionadas con la espiritualidad cuando comencé a recibir de parte de mis propios pacientes lecturas que estaban relacionadas con respuestas a temas espirituales. Entonces fue un momento en el cual yo supe que como psicólogo tenía que dar un paso más adelante, tenía que avanzar en el conocimiento y en la experiencia de temas espirituales. Me abrí, me preparé, hice cursos que estaban relacionados con la cristaloterapia, la terapia de respuesta espiritual, un poco del manejo de energía, y todo esto me fue dando una visión más amplia que por supuesto eran los elementos que utilizaba en la consulta para poder ayudar a aquellos pacientes que tenían niveles más elevados de conciencia, es decir, que aspiraban o esperaban recibir respuestas que fueran un poco más trascendentales que las que daban algunas terapias en particular. ¿Qué te motivó a tratar un tema, si se quiere, tabú para muchos, como es la muerte? Comencé a darme cuenta que tenía una conexión espiritual después de haber hecho uso de ciertas técnicas como la terapia de respuesta espiritual y también la cristaloterapia, y desde entonces parecía que hubo una apertura dentro de mí y comencé a escuchar unas voces. Esas voces me hablaban de una manera muy sabia. Al principio me cuestioné y pensé si esas voces tenían que ver con mis propias voces mentales, pero me di cuenta que la sabiduría con la cual hablaban no se parecía a mi forma particular de decir las cosas. Entonces me di el permiso para aceptar que algo estaba sucediendo en mí y que yo estaba en ese momento representando un instrumento o un canal de una sabiduría mayor que para mí era totalmente desconocida, que me tomó por sorpresa, pero que al mismo tiempo me puso en contacto con lo que yo a partir de ahí comencé a llamar el mundo celestial. Además de los maestros espirituales, como así se presentaban, comenzaron a venir hasta mi mente esas personas fallecidas, especialmente y para aquel momento conocidas para mí, a darme información, a hacerme saber cosas, y por supuesto que esto para mí fue una sorpresa. Al principio resistencia de mi parte, pero luego de un tiempo me abrí y lo acepté como parte de un regalo del cielo. ¿Cómo ha cambiado la percepción de la muerte para ti después de todos los años que tienes de experiencia? Como cualquier persona terrenal, viví la muerte con miedo, como muchos de nosotros sentimos miedo a la experiencia de morir. Pero una vez que comencé a conocer el cielo y a través de las experiencias con las personas fallecidas, mi percepción acerca del cielo es que es un lugar, pero entre comillas un lugar maravilloso para vivir. Es un espacio donde la experiencia fundamental es vivir, es estar en aprendizaje continuo, es estar rodeado de una naturaleza magnánima, de una belleza indescriptible y por supuesto de un acompañamiento en todo lo que es la parte afectiva. Las personas que viven en el cielo literalmente están acompañados.
se sienten acompañados y se sienten unos con otros. Eso me da la oportunidad de ver el cielo como un nivel de conciencia en donde cualquiera de nosotros podría aspirar a estar en el momento, por supuesto, indicado para el tiempo de cada uno. Pero sobre todo es el consuelo que se le puede mostrar a los familiares de personas que han fallecido para que dejen de sufrir o de padecer por ellos, porque especialmente cuando tú sabes que un familiar está bien, está feliz, tú también dejas el dolor a un lado para sentirte feliz junto con él, junto con Y ellos. para finalizar, ¿cuál es el mensaje que recibes con más frecuencia de los seres que han fallecido? El mensaje que más se repite de los seres que han fallecido es el de la sensación de libertad y de felicidad que experimentan por no estar aprisionados en el cuerpo físico. Realmente es impresionante cómo ellos se manifiestan en una sensación de no límites, y eso le genera a ellos lo que a continuación generalmente dicen es la felicidad. O sea, se sienten felices porque están libres, ya no padecen, ya no hay dolor, ya no hay contradicciones. Su vida es una gran oportunidad para seguir avanzando y para seguir aprendiendo, especialmente en tareas específicas como aprender a hacer el bien, aprender a sanar sus aspectos afectivos. Y una de las cosas que también se repiten dentro de su afectividad, que vale la pena destacarlo, es que ellos generalmente están preparados para pedir perdón y para perdonar. Yo me atrevería a decir que cuando esos seres espirituales o que están viviendo esa experiencia celestial se acercan a nosotros y nos piden perdón por sus errores terrenales o al mismo tiempo aceptan el perdón de sus familiares, eso es una experiencia terapéutica y sanadora para aquellos que tienen esa posibilidad de escucharlos y de sentirse tan libre como ellos. Entonces, resumo, la libertad y, en este caso, la felicidad. Muchísimas gracias por esta experiencia. María Esther Leal nos trae un interesante libro y nos envuelve desde el comienzo en una telaraña de sensaciones muy difíciles de explicar, contado de una manera delicada, elocuente, conmovedora y con un lenguaje que seduce al igual que el título que adorna su portada. Trata con madurez y experiencia un tema tan doloroso como lo son las pérdidas, porque sabe muy bien de lo que habla y lo vemos al transitar por cada una de sus páginas. María Esther nos muestra y nos demuestra que el amor es una fuerza universal, que la muerte no es el final del camino, sino el acceso a una nueva vida, que el cielo es real y que más allá del mundo terrenal, la vida continúa. El cielo es real, la vida continúa, de María Esther Leal. Si aún no la adquiriste, te lo recomiendo porque ya está disponible en Amazon. Gracias, María Esther. Fue realmente un placer que hayas aceptado la invitación para participar de este segmento del programa que titulamos Escritores en otras tierras. Muchísimas gracias, Nisa, Daniel. Para mí ha sido un inmenso placer permitir que estas palabras relacionadas con el libro El cielo es real, la vida continúa, puedan llegar a través de ustedes a otros lares, a otros lugares, porque sé
que todo el que lea este libro y que haya tenido un familiar fallecido o a un ser querido que haya fallecido, va a poder encontrar respuestas a sus dolores, a sus preguntas y por supuesto su bienestar se va a ver dado en poco tiempo, pues la lectura del libro, simplemente la lectura del libro ya es terapéutica, ya es sanadora. Gracias una vez más, que Dios los bendiga y que todo el trabajo que están haciendo, Daniel y tú, se vea recompensado día a día con gratitud y con todo lo que ustedes se merecen. Entramos ahora a este segmento también tan querido como es Crónicas del Camino. Recuerdo que Franz Liszt decía que la música es el corazón de la vida. Por ella habla el amor, sin ella no hay bien posible y con ella todo es hermoso. Con este sentimiento es que Beatriz Marenco nos acerca a las historias de vida que semana a semana nos cuenta, porque con esta tonalidad de vida, Marenco nos cuenta sus crónicas del camino aquí en FM 88.7 Radio Ciudadela. Amigos, llegó el día de encontrarnos en Crónicas del Camino. Hablamos en el programa anterior de Ana María Bonino, exquisita dama nacida en Minas, y prometí hacerles esta segunda entrega. Recorrimos su niñez y su adolescencia, donde vimos asomar su sensibilidad estética, su capacidad para la música y el canto, y vivimos anécdotas encantadoras de clases muy particulares y corridas disparatadas, llevando a cuestas su escenografía ambulante. Y si el genio aparecía espontáneo, también razones de causa y efecto fueron determinantes. Evocaciones musicales logran introducirme en esta materia de Vital Aeda. Por aquel entonces el tenor italiano Augusto Di Giuli la escucha cantar y con buen tino le enseña a impostar la voz. Y ayudando en ese despertar musical vendría a exteriorizar una cualidad innata, muy lejana a fugaces resplandores. No lo serían en su vida afectiva tampoco, ya que con 13 años conoce a César Alfredo Mastrangelo, con quien se casaría en 1960, recorriendo un maravilloso camino juntos, de cuya unión nacerían 3 hijos. En ese año es el que obtiene el primer lugar en el concurso de oposición para educación musical del Consejo de Educación Secundaria y sería una invitación a mirar largamente, ahora naturalmente sólida. Les cuento que un día de tradicional caminata junto a César, sumidos en esa belleza, esa tierra palpitante de la capital serrana, conoce a Eustaquio Otegui. Paul Benoit sería el nombre usado en el ambiente artístico y con él había hecho resonar con brillos los 20 años que había transcurrido llevando su arte a París. Tété impondría su sentir y con fuerza que avasalla hasta el convencimiento, invita a Benoit u Otegui a conocer el coro del Liceo que se encontraba ensayando su obra Americanísimo. Y así atraído por aquella voz rica en matices que tenía Tété y por ese gesto de extensa cultura, a la que nada noble le era ajeno, aquella visita lo dejaría imantado. Allí no había sonido sin alma, la palabra cantaba. Con el coro licial, el arte trovadoresco que gustaba representar era poesía que se escuchaba, porque así deseaba presentar sus espectáculos Tété, enmarcados en un momento de la historia, dándole vida y sentido, acuciando el interés del espectador, que veía que la dama perfecta y pura era admirada por el trovador. Siendo el piano su compañero, grande fue su sorpresa cuando el coro es seleccionado entre tantos, más precisamente 106, para en corto tiempo complementar aquella preparación que Fermento de fervores y esperanzas tenía frente a sí, porque un horizonte de inmensidad para ellos sería llegar al Teatro Solís.
y lo hace con éxito, en un rico espacio donde unos podían hablar con otro, estimularse en las mutuas capacidades y poder ver en el espíritu también de ese otro el reflejo del trabajo. Esa experiencia la vio siendo espectador y espectáculo a la vez, y tomó apuntes al natural de aquel colorido y pintoresco ambiente que ya le era propio. Como una digna ciudadana sin fronteras, como la presentamos en el programa anterior, en 1978, llevada por la dinámica familiar que implicaría el traslado laboral de su esposo, deja las tierras serranas y llega al departamento de 33, donde reside 8 años, en un camino que Teté define como una vida de profesora peregrina. Es allí donde tiene la oportunidad de conocer a Ángel Arteaga, gran difusor de la lírica, que tenía el vigor y el carácter, y la pujante maestra sintió la realidad ajustarse a su ensueño. Volvió a sonar la campana en la vida de Teté, olfateó la creación y arrojó un vigoroso aliento para agitar el olimar. Fue así que el Teatro Municipal se colmó de público, porque aquella novedosa incursión en la zarzuela, ese género de los más fascinantes de la lírica, llegó a cautivar a aquellos ávidos olimareños. Maravillados por su aspecto melódico y lírico, inician un viaje musical donde el instrumento y la orquestación iban más allá de las voces, y donde el amor, la picardía y el buen humor de sus textos terminarían por enamorar a toda una comunidad. Así era ella, así era Teté. Cantaba en orfeones, cantaba al aire libre y al son de la melodía, que ahora de blusa y mantilla se vestía. En un patio, en un balcón improvisado, podía encontrarse toda suerte de experimento y todo servía a su majestuosa fantasía. En ese peregrinaje es menester también puntualizar que también se detuvo en la ciudad de Las Piedras y en el departamento de Salto también, para finalmente fijar su llegada al departamento de Maldonado en 1991. Ingresa en el Instituto Uruguayo Argentino y en la Intendencia Departamental, dirigiendo coros de niños y jóvenes, y en enseñanza secundaria, de forma incansable, con constancia, regularidad y con belleza. Aquel coro de niños y jóvenes comenzaría a dar sus primeros pasos en la biblioteca y en la antigua carnicería, hoy actual Teatro de la Casa de la Cultura, porque había que procurarse cuanto le fuera necesario para seguir en aquel cotidiano porvenir. Desde simples canciones infantiles hasta las más complejas, el coro brilla y crece unidos por el mismo pensamiento. Así comienza Gardeliando, que hoy con más de 30 años es una sumatoria de manos amorosas que perseveraron y siguiendo huellas valoraron una herencia que no podía alejarse de esa gloria. Como una fuerza todopoderosa integra y en un todo honran a la dueña de casa, que antes honró su morada. Así se fue conformando esta casa enorme, abierta y solidaria. Aquel coro de niños y jóvenes toma una nueva impronta en 1996, sumando danza y actuación. Era el momento oportuno, en ese orden y en ese arte, de saber colocar en su lugar lo que se hace, con moderación y prudencia, pero con la templanza de quien cree en sus virtudes. No era momento de dejar escapar una nota falsa, era sí momento de prestar atención a la más preciosa armonía. No se harían esperar los éxitos, las giras nacionales e internacionales, seguidas por las más gratificantes presentaciones solidarias, porque todo pasaba por el alma. Llevaban consigo la tana confianza que en ellos se había depositado, tenían la pujanza, y defensores de su tierra era llegar y seducir. Las aspas giran y giran, repetía, y nunca dejó de agradecer, porque la gratitud es la memoria del corazón, y segura estaba de que su hija plasmaría también sus propuestas. Reunió Teté dotes de mérito, su voz vivaz, expresiva, de timbre agradable y amoroso, quedó grabada en mi mente. Les confieso, su elocuencia y elegancia también. Cada 9 de agosto
Es un bonito detalle este que me gusta contar. Fecha en que cumplía años, César le regalaba un ramo de camelias. Lo hizo durante toda su vida. La llamaba la dama de las camelias. Sabía que ella era como la flor. Su solidez estaba en sus pétalos. Nos vemos pronto, amigos. Que tengan una linda semana. Amigos, estamos al aire en Radio Ciudadela, el 88.7, aquí en el corazón de la ciudad de Montevideo. Damas y caballeros, es momento de apagar las luces y hacer silencio porque llega Radio Cine. La propuesta de hoy es un film basado en una historia real ocurrida en 1979 sobre los diplomáticos que querían salir, que habían quedado atrapados en la embajada de Estados Unidos en Teherán. Me refiero a la conocida película Argo. Con ustedes, Nisa les va a contar ahora todo lo que necesitan saber sobre esta gran película. Como bien dijo Daniel, llegó la hora de Radiocine. Y hoy les traje el film Argo. Es una película de suspenso, de un drama histórico estadounidense, que se estrenó en Uruguay el 9 de noviembre del 2012. Su argumento se basa en un conjunto de diplomáticos, para ser más exacta 52, que se convierten en rehenes y quedan atrapados en la embajada de Estados Unidos de Teherán después de un asalto producido por un grupo de manifestantes que los mantiene en cautiverio durante 444 días. Eso genera un conflicto diplomático, diría el más importante en años. Solo 6 de ellos logran escapar y se refugian en la casa del embajador canadiense. Las escenas fueron filmadas en Estambul, California y Washington. Ben Affleck la dirigió, pero también la protagonizó y fue nominada a 7 premios Oscar. Un film que está basado en hechos reales, relata una operación secreta de vida, pero también de muerte, para rescatar a esos 6 estadounidenses cuando están en plena crisis de Irán. Este suceso ocurre en el año 1979 y permaneció en el anonimato por décadas. La revolución iraní está en su punto más crítico y es una cuestión de tiempo que encuentren el paradero de estas 6 personas que lograron escapar y por consiguiente, una vez que las encuentre, las maten. Por lo tanto, tienen que apresurarse a encontrarlas antes de que los asesinen. Y para ello contratan un especialista de la CIA en operaciones especiales, Tony Méndez, papel que interpreta a Ben Affleck, que trama un arriesgado plan para sacarlos y de forma segura del país. Se podría decir que es un plan tan descabellado que solo podría salir bien en una película. Méndez aconseja, por ejemplo, hacerlos pasar por profesores o expertos en agricultura, o también sacarlos hacia Turquía en bicicleta por carreteras accesorias. Hasta que por fin le llega la brillante idea, un día que se encontraba mirando en la televisión El planeta de los simios, pensó que la mejor manera sería que se fugaran haciendo una falsa película y los haría pasar por técnicos canadienses. Bueno, ahí se teje toda la organización de la huida película, digamos. Méndez viaja a Irán y les explica su plan a los refugiados. Y ahí les entrega documentación falsa y el papel que cada uno representaría en el supuesto film. La mayoría acepta ser parte de este disparatado plan. Bueno, pero hasta ahí les voy a contar. Ahora sí les traje unas curiosidades. Y les cuento que George Clooney
ya había dado el sí como productor al proyecto de Argo 5 años antes de que Ben Affleck se integrara como director, actor y productor. En cuanto a la filmación, la embajada y los interiores fueron filmados en la administración de veteranos al norte de Los Ángeles, mientras que todo lo que pasa fuera de la embajada fue filmado semanas más tarde en Estambul. ¿Cómo fue la selección de esos 6 diplomáticos que forman parte del elenco? Ben Affleck tenía fotos de gente real en su oficina y buscó no solo personas que se parecieran físicamente, sino que fueran buenos actores y dispuestos a arriesgarse para ofrecer realismo al film. Antes de que empezara el rodaje, Ben Affleck tomó a los 6 actores y los encerró en la residencia que iba a oficiar como residencia del embajador. Se vistieron de la época y no pudieron utilizar ni teléfonos celulares ni computadoras durante una semana. Argo es una maravillosa película que te lleva a verla más de una vez porque es entretenida, nos ofrece drama, risas, suspenso y tiene un final de lujo. Seguimos aquí en FM 88.7 Ciudadela en Esto es Arte y estamos en ese momento especial de todas las semanas en que ingresamos ahora al universo poético de nuestro programa y lo hacemos con 2 autoras comprometidas con nuestra cultura como lo es Graciela Monteverde y Elba Díaz. Hoy Elba Díaz nos va a contar algo muy interesante sobre el Día del Libro. Así que con ustedes, Graciela Monteverde y Elba Díaz, en Voces de Nuestro Tiempo. Madre, hoy te canto intensamente, con mi amor, inmenso y vivo, con ese que los humanos, con su maldad no han vencido. Hoy te agradezco lo mucho que por mí tú has sufrido, con mis fiebres, con mis dudas y con malos entendidos. Sé que no somos perfectas, que sin razón discutimos, pero pienso que a la luna la mereces con motivos. Si yo pudiera ofrecerte las cosas que tú has perdido, las sonrisas ya lejanas que han volado hacia el olvido, buscaría sin descanso algún lucero encendido. Quizás él robó la dicha que hoy ya no está contigo. Hoy te canto intensamente. Has logrado ser mi himno. Tu vientre me ha cobijado 9 meses, muy queridos. He conocido 1000 cosas mientras estuve a tu abrigo. He bebido por tu boca y sentí tu propio frío, tus miedos y la alegría al tenerme ya contigo. Si tengo que agradecerte, no me alcanzará el camino, porque aún en mi partida, sé que ahí, mamá, sé que ahí estarás conmigo. Amigos, un poco de historia. Nuestro país, tradicionalmente sensible al tema cultural, dio al libro su día. Un 26 de mayo de 1816, cuando a instancias del presbítero Dámaso Antonio Larrañaga y con el apoyo de Artigas, se inaugura la primera biblioteca pública del país y la única institución artiguista que aún permanece entre nosotros. ¿Qué importancia tuvo Larrañaga en la fundación de esta biblioteca? Dámaso Antonio Larrañaga pertenece a aquellos seres que no pueden pasar por la vida sin dejar a su paso una obra de su genio que lo perpetuara. Su característica bondad, su espíritu cristiano,
no podía dejar de conmoverse al observar el espectáculo de la juventud desamparada, eternas víctimas de la guerra, y con profundo sentido social y con visión de hombre de Estado, encaró esta difícil tarea. Si en materia social fue Larrañaga un propulsor, también fue el que dio el primer paso en la difusión de la cultura, hombre que había vivido para los libros, y no pudo permitir que otros, menos afortunados que él, se vieran privados de su uso. Su iniciativa de crear la biblioteca pública debió haber madurado en aquellos momentos de soledad, cuando pasaba largas horas en conversación con los príncipes de las letras. Es así como materializó su proyecto, elevándolo a la autoridad comunal el 4 de agosto de 1815. Luego de emitir consideraciones generales, al afirmar que el talento de los americanos solo necesitaba de buenos libros para descollar en cualquier actividad e impulsar al país hacia los senderos del progreso. El general Artigas prestó cálida aprobación a esta iniciativa y él propio lo demuestra en su carta a Larrañaga del 9 de junio al decirle: celebro vea usted logrado el fruto de sus afanes para instituir la biblioteca. Lo que interesa es perfeccionarla y contribuir a que ella sea un pedestal de la pública ilustración. De allí su frase: sean los orientales tan ilustrados como valientes. Muchas gracias, Elba. Y como siempre les digo, todo tiene un principio y un final, y lamentablemente llegamos al último segmento del programa, este que tanto esperamos con Esther, palabras más, palabras menos. Hoy Daniel nos trajo un tema muy interesante, pero no les voy a adelantar más nada. Lo voy a dejar a él que nos cuente. Bien, aquí Esther me dice que estaban esperando palabras más, palabras menos. Y bueno, vamos a conversar un poquito, pero tan solo un poquito hoy. Vamos a ver cómo podemos entender que la literatura puede ser aquello que sobrevive a distintas interpretaciones históricas, sin importar, yo diría que la geografía o las cuestiones dialécticas del momento. Entonces veremos algo importante. Nadie tiene la varita mágica o la llave para decir qué es o qué no es literatura. Lo que tenemos es el conocimiento y el criterio que mencionamos para destacar lo relacionado al colectivo, ¿verdad? Lo que tiene que ver con lo que nos rodea, para así identificar qué es y qué no es literatura. Algunos discuten hoy si, por ejemplo, si un ensayo es o no literatura, puesto que es una obra con características muy particulares, ¿no? Porque puede estar impregnada de lo subjetivo. Por lo general, quien escribe un ensayo siempre está sujeto a una opinión a favor o en contra. Este tipo de trabajo literario está concebido para demostrar algo a favor o en contra, como decía recién. Rara vez es objetivo, depende a veces también del tema. Si es político, bueno, puede ser dudoso. Si es artístico, bueno, puede llegar a no ser totalmente objetivo, ¿no? Además, es sectario, ¿no? Si se trata sobre, por ejemplo, un ensayo referido a la música celta, ya que estamos hablando de música,
tenemos que no todo el mundo le gusta la música celta, o sea, puede no interesarle a todos. Por eso digo que puede llegar a ser sectario, y esto es como un ejemplo, ¿no? Si es un ensayo sobre la música en general, bueno, y eso nos lleva a la Edad Media, entonces habría en la obra otros contenidos con un interés mayor, diría, ¿no? Y tocaría aspectos sociales y culturales que llevarían al libro, o sea, al ensayo, a un nivel distinto en lo literario. ¿Se entiende lo que quiero plantear? De todos modos, no es tan sencillo. Yo trato de sintetizar conceptos, ¿no? Hay obras que sin llegar a tener ese valor literario tienen un 20, un 30%, otras pueden tener un 80, un 90%. Por ejemplo, algo muy burdo, ¿no? Puede ser fácil de entender si alguien se pone, por ejemplo, un disfraz de oso, ¿no? Se habrá puesto un disfraz de oso, nunca será un oso. O sea, como para redondear la idea, ¿no? Y que ustedes me entiendan, un conjunto de palabras no componen una obra literaria, aunque la obra literaria esté compuesta de palabras. Para ser considerado literatura debe cumplirse algo que hemos mencionado en otras oportunidades, lo que es el pacto ficcional. Debe cumplir con el valor estético, debe cumplir con un proceso comunicativo. Y así podemos entender qué es literatura y qué no es literatura. Amigos, nos encontramos la próxima semana, aquí en Palabras Más, Palabras Menos. Así es, amigos, se ha terminado el programa, nos vamos a encontrar la próxima semana. Mi nombre es Daniel Fernández Corso y junto a Anisa Todaro les decimos muchas gracias por habernos acompañado. Aquí estuvimos junto a María García Marichal y a Beatriz Marenco. Agradecemos a todos los artistas que nos han acompañado en estos 60 minutos, tiempo en el que nos han brindado, como siempre digo, su arte y su conocimiento, su apoyo y su cariño. Así que este programa no hubiera sido posible sin ninguno de ustedes. Muchas gracias, volvemos a decirles, y saludos también a todos quienes nos acompañan de lejos, de más lejos y de muy lejos. Desde el corazón de la ciudad de Montevideo les decimos aburu, chao, adiós. Nos reencontramos la próxima semana en una nueva entrega de Esto es Arte, de la frecuencia cultural que estabas esperando aquí, ¿dónde más? En la 88.7 FM Radio Ciudadela.